El ser humano viene con un propósito de vida. Cuando la persona está comenzando, es natural sentirse desconectada y presentar pues síntomas, como te digo, de depresión, ansiedad, de sentirse vacíos. Las personas que han llegado a, como tú, como otras que se han conectado de alguna manera con su propósito de vida, han tenido que pisar muy bajo, porque detrás de esos obstáculos, de esos miedos, está la gran llave de apertura a tu propósito. Por eso que el sufrimiento es opcional, es selectivo. Si tú quieres, sufres. Cuando tú conectas desde adentro, pues generas transformación rapidísimo. Y he visto a mucha gente transformarse de la noche a la mañana. Bienvenidos a Exprésate y Conecta. Una producción de Este es un espacio donde compartimos historias que nos hacen pensar, sentir y crecer. Queremos que te lleves reflexiones, aprendizajes y un momento de conexión contigo. Así que, si buscas inspiración, acompáñanos y suscríbete. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exprésate y Conecta. Soy Inés Fernández y este espacio es para crecer, conectar y aprender juntos. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Candy Segovia. Inesita, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué alegría volverte a ver, compartir con todos nuevamente. Gracias, Candy. Para nosotros es muy grato volverte a tener en este espacio, ¿sí? Y hoy día vamos a conversar de un tema súper interesante que es la misión de vida. Y para empezar, Candy, quisiera que tú nos aclares, o de acuerdo a tu perspectiva o tu experiencia, ¿el ser humano viene a la Tierra con una misión de vida definitiva? Qué buena pregunta, gracias. Más que misión de vida, yo diría que el ser humano viene con un propósito de vida. Ese propósito de vida que pues es el sentir, ¿no? Que tenemos que hacer algo en este lugar donde hemos nacido. La misión de vida vendrían a ser la forma en la que nosotros completamos ese propósito de vida. Los caminos que tenemos, las acciones que ponemos en marcha para cumplir ese propósito de vida. Te cuento pues que antiguamente decían a ese propósito que se le llamaba como semilla. Era una semilla que estaba en nuestro interior y que necesitaba regarse, germinar, crecer y florecer. Es más, los niños que nacían antiguamente eran recibidos por las amaconas, las matronas, las parteras, y ellas en su sabiduría podían leer las estrellas de ese nacimiento, de ese momento de nacimiento, y poder leer pues el futuro que les acontecía a cada niño. Les daban un nombre de acuerdo a la hora en que nacían, porque aparentemente estaban acompañados de un ser espiritual que los acompañaba, un guardián. Entonces, pues los niños eran preparados, eran educados porque sabían cuál era su propósito de vida. Y de acuerdo a eso, pues eran también seleccionados. ¡Wow! ¡Qué bonita! La verdad es que desconocía esto que nos comentas de esta cultura ancestral. ¿Y qué ha pasado, Candy? ¿Por qué se ha perdido esa conexión con la misión de vida, con el propósito? ¿Qué crees tú que ha pasado? Bueno, pues porque a medida que ha pasado el tiempo, han venido los diferentes conquistadores, ¿no? A readaptar en nosotros una nueva forma de vida, costumbres. Entonces nos han sometido a lo que es el sistema, a cumplir órdenes del sistema, ¿no? Y tener una forma de vida que nos ha desconectado de la tierra, de lo que antiguamente se practicaba, que era el Ain, el sentido de reciprocidad, de estar conectados pues con esa parte sutil que nos rodea, que es lo más real y que nos conectaba también orientándonos a nuestro propósito de vida. Entonces, al estar en este momento bajo una rutina poco saludable, pues hace de que estemos más pendientes del futuro y muchas veces pendientes del pasado, desconectándonos de lo que verdaderamente importa, del presente, de ese autoconocimiento que nos permite explorar un poco nuestro propósito, ¿no? De nuestro mundo interior. Claro. Mencionabas que antiguamente las madronas podían conectarse o ver cuál era el propósito del bebé que estaban recibiendo, ¿no? Y
¿Hay forma de poderla descubrir o es que se va revelando en el camino? Es un trabajo interior muy profundo. Primero, de estar conectados continuamente con nuestro presente. Yo diría también que es un proceso de autoconocimiento, reconocer cuáles son nuestros valores, quiénes somos realmente como seres humanos, ¿no? Cuáles son nuestras capacidades, fortalezas, que es el primer paso, ¿no? Después está el aprendizaje que es comenzar a indagar sobre información que nuestro sentir nos invita, eh, que quiere saber, ¿no? Explorar, aprender, capacitarnos. Posteriormente viene un sentido de coherencia. Ese es el otro punto importante. Tenemos que saber que tenemos que ser nosotros mismos en cuanto a lo que hemos explorado, que son nuestros valores, lo que hemos aprendido, ¿no? En coherencia y hacer lo que está alineado de acuerdo a eso. Entonces, eso implica tener pues mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha intimidad con nosotras mismas, pero también mucha valentía para saltar obstáculos que aparecen en el camino. Es un continuo despertar del autoconocimiento interior que nos aproxima a nuestro propósito de vida, a lo que nosotros hemos venido a hacer. Claro. Y sabemos también que, como mencionaste hace un momento, está la influencia de la sociedad, está la influencia de la cultura, la familia, ¿no? Hay muchas influencias que de alguna u otra manera generan de que las personas no se puedan conectar con su propósito, con su misión de vida. ¿De qué manera podemos empezar a conectarnos? O sea, conectarnos con esa esencia, con ese propósito o para qué estamos aquí. ¿Cuál sería para ti ese primer paso? Primero, saber de que para algunos no va a ser un camino fácil porque tiene muchos obstáculos, porque detrás de esos obstáculos, de esos miedos, está la gran llave de apertura a tu propósito. Y muchos a veces no logran saltar ese paso, ¿no? No logran sobrepasar esas dificultades que los conducen a su propósito de vida. Tener conciencia de que van a haber estas digamos, piedras en el camino es dar ese primer pues descubrimiento a lo que te conduce al propósito. Después es la autoobservación que había comentado, que tiene que ver mucho con irse, por ejemplo, a la naturaleza, hacer prácticas de meditación, de conexión interior con la semilla. También buscar lugares de altas frecuencias naturales, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Estar en el campo, lograr que tu casa, tu habitación, tu hogar pueda convertirse en un lugar de altas frecuencias naturales, ¿no? Saludables para ti. Entonces, muchas veces las dificultades también nos hacen retroceder, pero cuando estás preparado, cuando tienes las bases, cuando sabes conscientemente de que estás encaminado, que sientes que es el camino, pues lo saltas y puedes lograr pues encontrar ese inicio de camino a tu propósito. ¿Podríamos tener señales con respecto a nuestro propósito de vida? Claro que sí, las señales, como te comenté, son los obstáculos, son las primeras señales. Y muchas veces también son las cosas que no podemos hacer o hacerlas desde nuestro sentir. Por ejemplo, hay personas que nacen con un miedo muy fuerte a hablar, a socializar, ¿no? A interactuar. Entonces, estos son pruebas que netamente están protegiendo ese acceso a tu propósito. Por eso hay casos de personas que dicen, ¿no? Antes yo era una persona muy tímida, tenía pánico social, no podía hablar, no podía expresarme, pero ahora he visto que ese era la llave. Sobrepasar eso me hizo dar cuenta que tenía el don de la voz, el don de la palabra, por ejemplo, ¿no? Enfocarte en esas cosas que no puedes hacer, porque allí está el secreto. Qué interesante lo que acabas de mencionar, Candy. De verdad que para mí es algo revelador. Entonces, digamos de que una de las formas de poder identificar ese propósito o ese para qué
es mirando qué es lo que se nos dificulta o qué problema estamos trayendo, ¿no? Porque muchas veces las personas vienen con ciertos tabúes, miedos, que de repente le impiden, ¿no? Dar ese paso. ¿Y qué pasa con las personas que se sienten completamente perdidas? Esto de encontrar tu propósito de vida también tiene que ver mucho con factores genéticos. Si bien es cierto, voy a retroceder un poquito más. Todas las cosas, los dones, las cosas que hemos venido a cumplir están guardadas dentro del ADN, ¿no? Dentro del cromosoma, los codones, el fotón de luz que está en nuestra sangre. A algunos se les activa rápido, ¿no? Otros pues demoran un poco y tiene que ver mucho de factores genéticos, como lo mencioné. También aspectos sobre su nacimiento, ¿no? Como la mamá ha venido llevando la gestación. Y a algunos pues se les dificulta por tal razón descubrir o entrar rápidamente a esa conexión con uno mismo. Es por eso que se les dificulta a veces incluso llegar a poder a enraizarse en la tierra, ¿no? Queriendo desaparecer, queriendo desconectarse de aquí. Tenemos muchos jóvenes que están desorientados, que por lo general está la influencia de la familia, los padres, que tienen esta creencia de que tienen que estudiar una carrera, una profesión. Y hay muchos chicos que estudian una carrera, una profesión o hacen alguna actividad que no les gusta, que no les apasiona, pero definitivamente hay algo que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes y también adultos que están haciendo o decidieron por una carrera o alguna actividad que no les satisface, que no los hace felices? Hay mucho de esos jóvenes ahora, mucho de esos. Pero una vez escuché y me dijeron, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le encanta el chocolate, pero no necesariamente le hace bien. Como hay gente que no le gusta, pero le hace bien el chocolate, ¿no? La puede activar, inclusive. Y eso también sucede en la vida real con las carreras, con las elecciones de caminos que tomamos. Muchas veces al inicio, pues representa algo que no nos gusta, ¿no? No estamos bien. Pero cuando saltamos esa incomodidad, pues nos aperturamos al placer de disfrutar lo que hacemos, ¿no? Pero recuerda que esto viene acompañado de un trabajo previo, ¿no? La persona se ha empapado de ese conocimiento, ha descubierto los valores, sus capacidades y le ha encontrado el gusto a esto que ha comenzado a estudiar y aprender, ¿no? Y esto ha tenido que ver mucho con su valentía, con la paciencia. Entonces, no todo lo que no nos gusta, no nos hace mal. O sea, es siempre algo relativo. ¿De qué manera una persona se puede manifestar que está alineado con su misión de vida o con su propósito? ¿Cómo podemos ver si esa persona va en ese camino? Primeramente, todo descubrimiento del propósito de vida te hace feliz. Todo, y vas a ver el reflejo en una persona cuando se conecta contigo y refleja ese brillo en los ojos, esa alegría, el aspecto físico inclusive de la persona comienza a cambiar, comienza a mejorar, comienza a rejuvenecer, porque no solamente está conectado al propósito y a la misión de vida que tiene ese propósito, ¿no? Sino también algo más superior, el sentido de la vida, ¿no? El sentir y el saber, el tener la sensación de que, bueno, estoy haciendo lo correcto porque estoy conectada a la fuente, y la fuente de luz, el origen, que es esa energía de la que hemos salido, pues está envolviéndome, ¿no? Y estoy siendo feliz, estoy despertando, estoy sanando, estoy contenta y todo a mi alrededor comienza a cambiar y mejorar. Donde habían problemas, yo no veo problemas, yo veo espacios donde puedo aprender de esos problemas, soluciones, ¿no? Comienzo a ver la vida desde el alma, desde el sentir, ¿no? Y ya no le encuentro obstáculos. Son espacios donde más bien me acompañan para poder brillar cada día.
Entonces, las señales de estar en tu propósito de vida es un reflejo tanto de tu parte externa como la parte interna, ¿no? Que los demás lo perciben. Y esto es una vibración, es una frecuencia de energía de luz que contagia a los demás. Y Inesita, es el verdadero ejemplo. Una vez escuché que solamente se enseña con el ejemplo. Muchas personas hablan, comentan, hay personas que saben mucho, pero cuando no existe la coherencia entre lo que piensas y lo que haces, toda esa enseñanza se cae. Por eso a veces es mejor estar callado, estar explorándote a ti mismo, trabajando a ti mismo, que tu mismo cuerpo y tu energía va a hablar, y eso es lo que va a contagiar a los demás, los que los va a aperturar, los va a inspirar a ser mejores. Acabas de mencionar algo que me resonó mucho, que tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué relación hay entre el sentido de la vida y el propósito? Digamos que el propósito es la dirección, el camino, ¿no? El saber que estás dando pasos, ¿no? Hacia el objetivo del cual te has programado hacer en esta vida. Uh-huh. Y el sentido de la vida es la sensación, esa sensación de estar conectada con esa fuente superior que nos conecta con todo el universo, ¿no? Con el cosmos, con la tierra, con todo. Entonces es una plenitud, es un estado de plenitud. Yo diría que es la parte más importante de la cual deriva el propósito de vida y la misión de vida, ¿no? Es ese estado de plenitud, es sentir plena. Las personas que no tienen un propósito o no le encuentran un sentido a la vida, ¿cómo se les manifiesta en el día a día a estas personas que no le encuentran un sentido a su vida? Bueno, ahora vemos mucho, ¿no? En este mundo vemos mucho. Y ten en cuenta que por momentos, como seres humanos, también nos podemos desconectar de ese camino y esa dirección que tenemos dentro de nuestro propósito de vida cuando ya lo hemos encontrado. Y eso es normal y natural, propio del ser humano. Las distracciones están muy presentes. Las distracciones en la música, en los amigos, las diversiones que de repente no son tan nutritivas para nuestros objetivos, ¿no? Entonces, cuando una persona está desconectada, tiene la responsabilidad de retornar y su sentir también la vuelve a enfocar en ese camino cuando ha tomado la decisión de avanzar, ¿no? Pero cuando la persona está comenzando, es natural sentirse desconectada y presentar pues síntomas, como te digo, de depresión, ansiedad, de sentirse vacíos, ¿no? De no saber qué tienen que hacer allí, ¿no? Están en el modo víctima también algunos porque piensan que no debieron venir y que los padres muchas veces tienen la obligación de cambiarles la vida porque los trajeron al mundo. Yo he escuchado a muchos jóvenes decir, ¿no? Yo estoy acá y tienes la obligación de mantenerme, de hacerme feliz porque tú me trajiste acá. Yo no pedí venir, ¿no? Entonces esa es una desconexión clara de tu propósito, ¿no? De tu misión, de lo que te toca hacer aquí. Entonces el celular, mucho el estereotipo de imágenes que tenemos alrededor que nos ponen pues vallas bien altas para alcanzar metas, ¿no? El mismo sistema, la comunicación, todo viene enfocado a desviarnos de nuestro propósito de vida. Todo lo que te desconecte de lo natural, de lo sencillo, de lo que realmente has venido a hacer como ser humano en conexión con el planeta, con la tierra y todo lo que te rodea, está destinado a distraerte y a sacarte. Algunas personas, cuando no le encuentran un sentido a su vida, comienzan a agredirse, ¿no? Sabemos que hay diferentes formas de agresión. ¿Qué pasa con estas personas que ya caen en el vacío interior, en el victimismo, como lo mencionaste, en la depresión? ¿Cuáles serían estos primeros pasos para este grupo en específico? Bueno,
Hay que resaltar de que las personas que han llegado a, como tú, como otras que se han conectado de alguna manera con su propósito de vida, han tenido que pisar muy bajo, han tenido que saltar obstáculos muy difíciles y sobre todo a buscar información, conocimiento, no solamente exterior, sino interior. Y escucharse, ¿no? Momentos de aislamiento, momentos de dolor muy fuertes. Pero recuerda que también alrededor han habido grupos de apoyo. Ha estado la familia, han estado las amistades que en algún momento las han motivado, las han apoyado, nos han dado ayuda, como otras no. ¿No? Entonces, primero saber de que van a haber esos obstáculos y que podemos salir de esta situación con ese grupo de apoyo. Y segundo, pues está aprender de que nosotros hemos venido también con ciertas lealtades, ¿no? Acuerdos, votos, compromisos con nuestros familiares que hemos venido a soltar y liberar. Muchos venimos todavía con apegos, apegos a la familia, apegos a la pareja, apegos a los hijos, apegos a costumbres, apegos a hábitos. Entonces, es una continua educación. Tiene que reflexionar y saber que esos apegos ya no pueden acompañarlos. Nosotros hemos venido a simplemente no dejar la familia, no dejar las amistades, sino dejar nada más los apegos y esos votos inconscientes que hemos venido a trabajar para poder saltarlos y descubrir quiénes somos realmente y qué podemos hacer, ¿no? Entonces es un proceso que el dolor, la tristeza y estas pruebas que a veces uno tiene te invitan a reflexionar y a saltar esos temas, esos procesos. El dolor y el sufrimiento no es la única manera de saltar esas pruebas, ¿no? Hay formas conscientes de reflexionar, porque si uno reflexiona y dice verdaderamente, tengo esto que me está pasando, entonces no hay motivo de sufrir, no hay motivo para seguir arrastrando esta carga, ¿no? No hay motivo para sentirme culpable, no hay motivo para vivir del pasado. Entonces ya no hay sufrimiento. Por eso que el sufrimiento es opcional, es selectivo. Si tú quieres, sufres. Y si no, lo puedes dejar aprendiendo, conociéndote, reflexionando sobre ti mismo, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder pasar y abrir esa llave, porque al final estos también son guardianes de nuestros propósitos. El sufrimiento el miedo que tenemos es un guardián del propósito que tenemos dentro de nosotros. Por eso nada en la vida es negativo si lo analizas desde la conciencia, desde la reflexión. Si no, el sufrimiento se vuelve a repetir y nos persigue todo el tiempo. Digamos de que el miedo es eso como que nos impulsa a buscar, a ir más allá, a no conformarnos. Uh-huh. Es una puerta. Yo diría que el miedo es una señal y es una puerta que te está diciendo acá, yo estoy protegiendo algo muy poderoso que tienes acá adentro. Y si me abres, si saltas sobre mí, lo vas a descubrir. Pero te voy a poner muchas pruebas en el camino. No va a ser fácil ese acceso. Vas a tener que sufrir, vas a tener que limpiarte porque la llave está en ti mismo y solamente esa llave es la que me puede abrir. Candy, y el cuerpo podría ser un canal que nos avisa si estamos lejos a lo que realmente vinimos a hacer aquí en la vida. Definitivamente el cuerpo es el reflejo de todo lo que hacemos. Si nosotros estamos enfocados a nuestro propósito de vida y estamos en la dirección correcta, cumpliendo las metas y nuestra misión, que son las acciones reales, pues el cuerpo va a comenzar a cambiar, te va a mostrar más brillo, más luz, más sanación, vas a estar saludable, vas a estar feliz, como te dije, vas a rejuvenecer. Pero si no estás dentro de ese propósito, tu cuerpo también va a reflejar eso. Va a venir la enfermedad, te vas a sentir más débil, ¿no? Vas a sentirte muy cansado, muy cansada y vas a presentar pues otro tipo de síntomas también que no, dolores que a veces no sabes de dónde vienen.
¿no? Porque es el dolor de la energía que a veces se satura y que no circula dentro de ti, no fluye porque no estás haciendo lo que sientes, lo que realmente deseas interiormente, ¿no? Es un tema bien bonito, es un tema bien bonito. Mira, antes de que me olvide, te cuento pues que en Sierra Nevada me contaron una vez una historia de que cuando, bueno, nuestros antepasados de alguna manera creían en la reencarnación, ¿no? Es más, esperaban a los gobernantes después de varias reencarnaciones que les tocaba ya retornar, venir, los esperaban con mucha alegría y cuando llegaban, los encerraban en unas cuevas a los niños, de tal manera de que no tenga el contacto con ninguna persona, incluso el ambiente, para que pueda conservar bajo estrictas medidas de seguridad la pureza, la información, eh, la energía, la vibración, ¿no? Del lugar de origen. Y hasta más o menos los 7, 8 años vivían en esas cuevas, lugares intraterrenos. Y ya cuando tenían que gobernar y pues tomar lo que era su propósito, su misión de vida, recién lo sacaban, ¿no? Bajo estrictas medidas de protección. Por eso es que algunas personas que se les acercaban en algún momento no podían mirarlos a los ojos y muchas veces entraban de espaldas a pedir información o entregarle el alimento. No podían entrar en contacto o acercarse de frente, ¿no? Estar muy cerca. Y no era por un tema de que, bueno, era era la autoridad, sí, pero era más un tema de vibración, de energía, de Wow. pureza. Qué Sí. sabiduría tan rica, ¿verdad? De nuestros antepasados. Pero fíjate que si nosotros, si los padres seríamos más conscientes, pues tampoco permitiríamos que desde pequeñitos, desde que nacen, puedan pues distorsionar o perder esa energía, esa vibración de pureza, ¿no? O sea, ya a medida que van creciendo se van desconectando. El hecho de nacer nada más, cuando los niños nacen, por ejemplo, no deberían de recibir la luz eléctrica, ¿no? De frente a los ojos. Y es lo primero que a veces se hace. Ni bien nacen, se les acercan a la luz, ¿no? Y tampoco pues permitir que al niño se lo lleven a la incubadora o lo revisen, ¿no? Sino ser recibidos por los padres, por el papá, por la mamá, ponerlos en el pecho, no botar la placenta, ¿no? Porque esa es una gran base de datos de información, esas están las células madres, sino agradecerle, enterrarla, ¿no? Enterrar la placenta, porque ahí está también la información de lo que el niño ha venido a hacer, ¿no? De lo que estuvo haciendo, incluso hablando como los nativos, ¿no? En otras vidas. Y lo que viene a cumplir en el futuro. Entonces, es todo una serie de rituales que a veces hemos perdido, nos hemos desconectado, nos han desviado de lo que verdaderamente somos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nuestra cosmovivencia andina, de lo que nuestros ancestros nos han enseñado? La propuesta es no soltarlos, no soltarlos en esa memoria, en esos recuerdos, en esas prácticas, que para algunos que han venido, pues lo ven como simples rituales, ¿no? Pero guardan mucha información. Hay un sentido de la vida que hasta ahorita se está redescubriendo, recién la ciencia está comprobando. Pero la propuesta es volver a conectarnos con esa memoria, con esa información que no nos desconecta de la vida, de lo que somos, sino nos sostiene y nos mantiene dentro de nuestro propósito de vida. Eso es lo más importante. Claro. Y fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Que desde que ya estamos en la barriga o a punto de nacer, desde ya nos están desconectando y vemos esa diferencia, ¿no? De los ancestros a la actualidad. ¿Cómo, de qué manera nuestros ancestros protegían desde antes del nacimiento, protegían a ese niño que estaba por nacer? Sin embargo, ahora con toda la tecnología que hay, pues lamentablemente, desde que ya están en el hospital y como tú dices, ¿no? Los llevan en una incubadora o los lleva la enfermera, ya desde ahí ya se está desconectando a ese niño. Ahora, los padres. Sabemos de que los niños en los primeros años
ellos, si los padres están atentos, sabemos de que pueden identificar cuál es la misión o qué es lo que le gusta a ese niño. ¿Qué es lo que recomendarías o qué mensaje le darías a los padres que tienen a sus niños pequeños o que están bebés aún, para que puedan ayudarlos a estos niños a encontrar su propósito de vida? Yo diría que inclusive cuando se casan y están pensando formar una familia, completar las fases o el proceso de redescubrimiento de sus mismos propósitos de vida. Es descubrir sus propios valores, con autoconocimiento, ¿no? Reforzar su autoestima. Después es aprender mucho sobre el rol de los padres, la función que tienen, ¿no? Y después actuar con coherencia, saber que han venido a actuar con coherencia, ¿no? Para dar el ejemplo también a sus hijos. Entonces, cuando los padres tienen esa intención, y me ha tocado hablar con los padres, me ha tocado educarlos también, hacerlos reflexionar, pues les da mucha curiosidad, ¿no? Y entusiasmo, porque no se trata solo de ellos, sino se trata de los niños que van a venir a través de ellos. Entonces, no solamente la preparación, pues es en base a conocer, también es la alimentación, la meditación, la autorreflexión, ¿no? Pero sobre todo, sostener y aperturar la intuición, ¿no? La intuición, la telepatía que puede existir con el niño cuando lo va a concebir, ¿no? Porque dentro de algunas prácticas espirituales y nuestros ancestros también decían de que los niños no solamente estaban o venían a los padres el momento en que eran concebidos físicamente, sino que ya ellos escogían a los padres anteriormente, ¿no? Ya generaban los lazos, los lazos energéticos, los vínculos antes de nacer. Entonces, cuando la madre y el padre son conscientes de esto, ya existe un diálogo, una comunicación, un sentido de saber que está allí, que los han escogido para ser sus padres. Entonces, la comunicación consciente con ellos hace que tú sepas por intuición qué es lo que él necesita para poder estar bien. Y eso los conlleva pues hasta a cuidarse emocionalmente, a gestionar todo lo que respecta a las emociones, ¿no? La comunicación con el padre, ¿no? Fluir abiertamente a lo que ellos desean en la vida, ¿no? Pero sobre todo saber de que cualquier alteración emocional, mental o física definitivamente va a afectar no solamente el desarrollo también, sino la parte espiritual, emocional del mismo niño. Él va heredando como una esponjita. Entonces, sostener esa parte de su naturaleza pura es sostener también la pureza de los mismos padres, ¿no? Y prepararse antes, ¿no? Porque no solamente es tomar vitaminas, comer bien, no, es sostener esa pureza, preparar tu cuerpo para sostenerte y sostener esa pureza, ese niño que va a venir, ¿no? Esa creación. Desde allí comienza. Candy, y hablando de las personas ya cuando son adultas, estas personas que sienten que no están haciendo lo que quisieran hacer. ¿Ok? Hay mucha gente que vive en piloto automático Uf, y sí. que vive tan distraído que simplemente pues las mismas distracciones, las redes sociales, el trabajo, el día a día, la familia, pero no tienen un sentido o un para qué estoy aquí, ¿no? Y ¿qué pasa con estas personas, ¿no? Que están viviendo una vida que no han elegido? O sea, ya sea influenciada, muchas veces es influenciada por los padres. Muchas veces estas vidas son influenciadas por los padres o por la sociedad o por la expectativa que hay por estas personas, ¿no? O sea, se han desconectado del disfrute, ¿no? Del disfrute de lo que alimenta el alma, de lo que alimenta su cuerpo, la vida de cada uno. Fíjate que este es el caso de muchas personas que viven en piloto automático, tratando de
conseguir el dinero, ¿no? Que los va a sostener en la vida diariamente. Y esa es una lucha constante. Yo esas personas que a veces vienen así, generalmente valoro mucho ese esfuerzo, pero también trato de aconsejarles respecto a que la vida y el propósito de lo que han venido a hacer, muchas veces cuando ya no se puede salir de esa rutina, a veces 5 o 10 minutos conscientes de poder estar con ellos mismos, de poder sostenerse, de poder reflexionar, de poder agradecer, de poder disfrutar un poco. Esos 5 o 10 minutos de forma consciente a veces basta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el propósito y la misión de vida es algo muy trascendente, es algo wow, ¿no? Que la persona tiene que venir a cumplir y bueno, luchar y hacer algo grande, cuando muchas veces, como en el caso de esas personas, simplemente consiste en disfrutar esos momentos pequeños, ¿no? Conectarse conscientemente, sabiendo que está cumpliendo el rol de papá en ese esquema, en esa situación en la que vive, porque momentáneamente no puede salir, pero sí le da el tiempo para poder reflexionar conscientemente algunos minutos. Entonces, tal vez no está valorando lo que está haciendo, porque de repente es una mamá que tiene niños, pero ha venido a cumplir el rol de mamá, la misión de vida como mamá y de cuidar a sus hijos. Ese ya es un propósito, esa es una misión. Está poniendo en acción esto que ha venido a cumplir. Lo que pasa es que esos estados de desconexión, ¿no? De ti misma no te hacen pensar y reflexionar de que ese es tu labor por el momento. Por eso es importante darte ese tiempo, por más pequeñito que sea, de reflexionar ese esfuerzo que estás poniendo en marcha, esa, esa labor de mamá y valorarte, ¿no? Y esos pequeños pasos, espacios de tiempo en el día, hacen pues que poco a poco puedas reflexionar y enseñarle a tu cuerpo, decirle a tu cuerpo de que estás dentro de ese propósito, ¿no? Eso es importante. Algunas vienen a ser mamás, algunos vienen solo a acompañar, algunos solo vienen a proteger, ¿no? Algunos solo vienen a aconsejar con la voz, ¿no? No son propósitos, algunos no piensan que es un propósito grande, ¿no? De tienen que hacer cosas espectaculares y se esfuerzan demasiado. No es así. Qué importante lo que acabas de mencionar, Candy. Y sí, alguna vez también escuché esto, ¿no? De que muchas veces tenemos esa errónea idea de que la misión o el propósito tiene que ser algo gigantesco, algo grande, algo como que deje huella, ¿no? Sin embargo, lo que acabas de mencionar, que el propósito puede ser, ¿no? El llegar a ser una madre y, y proteger y cuidar y darle una buena educación a los hijos, como puede ser también, ¿no? Una esposa para un esposo de cuidarlo, protegerlo, ¿no? O simplemente una maestra, ¿no? Una maestra que viene a educar a unos niños. Y, y eso, ¿no? Tener claro de que el propósito de vida no es algo grande, es con lo que tú dijiste, ¿no? Es eso que te hace brillar los ojos, eso que te da felicidad, que al levantarte en las mañanas, pues tienes tu reloj biológico que te levanta con mucha felicidad y con mucha energía porque sabes que vas a hacer algo que te gusta, ¿no? Porque eh, sabes que tienes un porqué en la vida, un para qué en la vida. Y tener eso claro es importante porque si de pronto no estamos sintiendo eso o estamos tristes o deprimidos, pues mirar hacia adentro, ¿no? Dice, oye, de repente no estoy haciendo lo que realmente me gusta y hacer esa introspección, ir evaluando e ir buscando, o sea, hacia dónde. Y como tú dijiste al inicio, ¿no? Si hay obstáculos o te cuesta, pues si es un tema de hablar en público, pues de repente, oye, te puede ayudar, pues, ¿no? Un cursito de oratorio, de locución, yo qué sé, ¿no? Pero reforzar. Si hay algo que nos gusta, pero que nos cuesta,
pues ahora existen muchos cursos y herramientas, ¿no? Que podemos encontrarlas también de manera gratuita. Qué importante es lo que has traído, Canisita. Y me has hecho recordar antes de que se me vaya, cuando a veces a la persona así como aprendizaje, ¿no? De nuestra cultura, lo que se hacía antes, cuando a la persona a veces se le dificulta entrar a su interior, porque dicen, no, la meditación, pero ¿cómo comienzo a entrar a esa oscuridad interna para conocerme, para saber mi potencial? Y me acuerdo que se hacen unos rituales importantes donde a la persona se hace un hoyo en la tierra, ¿no? Y se le entierra a la persona y solo se deja salir la cabeza. Y alrededor hacían como una danza, ¿no? Una danza alrededor de ese hueco y ese entierro, donde simulaba pues el que la persona pueda conectarse con su información primigenia, ¿no? Con su origen, con la que tiene la tierra, ¿no? La que resguarda en nuestro planeta. Entonces hacen como una meditación, un ritual donde la persona se involucra con ese corazón de la tierra para después, en base a una ceremonia y una fiesta y una celebración, ella pueda salir, pueda desenterrarse y pueda salir con ese recuerdo, con esa conexión consigo misma, ¿no? Entonces, esa canción, incluso hay una canción que habla de eso, ¿no? Que es Renace la fuerza, ¿no? La fuerza que viene desde adentro, del fondo de la tierra, de los ancestros, del origen. Y ese es un ritual muy bonito que ayuda, complementa a que la persona pueda descubrirse, porque ahorita vivimos muy desconectados, algunos vivimos muy desconectados. Se me viene ahora un recuerdo de un video donde hablaba Sacha Barrios, que es un escritor peruano muy conocido, en donde la última de su entrevista, es un video ya de hace varios años, en la entrevista del último minuto, un minuto creo, menos de 2 minutos, él habla sobre el propósito de vida y dice, ¿no? Que somos como ese árbol. Los árboles de manzana te van a dar el fruto de la manzana, ¿verdad? Un árbol de papaya te va a dar la papaya. Entonces, así como ese árbol viene a darte un fruto, dice que nosotros también venimos con un fruto que dar. ¿Y qué pasa cuando no damos ese fruto? Lo que ya mencionabas antes, pues nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, porque no estamos dando nuestro fruto. Y eso genera ese vacío interior, esa tristeza, ¿no? Sin embargo, cuando comenzamos a dar ese fruto, esa manzana, ese plátano, esa papaya, o eso que nos gusta, somos felices, ¿no? Y ese fruto sale hermoso, ese fruto brilla y es dulce. Es como la dulzura de la vida, ¿verdad? Porque cuando tú te chocas con una persona que realmente disfruta de la vida, pues te sientes bien, ¿no? Es como que, oye, quédate, ¿no? Te sientes bien con esa persona que vive la vida de una manera que es agradecida con la vida, es contenta, es feliz y eso se traduce, ¿no? En la energía, en la disposición, en el amor desinteresado que tiene esa persona. No quería, se me había venido ese recuerdo de este video que vi de Sacha Barrios que se me quedó y me acuerdo que cuando lo escuché dije, no, es que yo tengo que enfocarme en ese propósito, porque yo quiero dar ese fruto, ¿no? Y hablando de eso, Candicita, tú nos puedes traer de repente algún ejemplo en tantas experiencias, historias que tienes, de algún caso que tú hayas visto de esa persona que no sabía, ¿no? No sabía cuál era su propósito y que en el camino encontró, lo encontró y que ahora pues vive una vida diferente y tal vez más armoniosa, más alegre. ¿Tienes algún caso que nos puedas comentar? Claro, sí, hay muchos casos. Y un poquito para agregar lo que comentaste anteriormente del ejemplo del doctor Sacha Barrios. Sí, o sea, es el mejor, uno cuando está dentro de su propósito da el mejor fruto, ¿no? Y la satisfacción es que ese fruto siempre genera un cambio en lo que le rodea, en el lugar donde le rodea y desarrolla ese propósito, ¿no? Ese es el plus que tiene el estar dentro de tu propósito de vida. Ahora,
Con respecto a las historias, sí, me ha tocado vivir muchas historias y ver también muchos cambios en la gente, ¿no? Uy, hay casos, por ejemplo, de un amigo que igual son sorprendentes. Y no es porque yo haya estado con ellos, sino porque su propia alma es la que ha generado el cambio, ¿no? El caso de un amigo que tomaba alcohol, mucho alcohol, era adicto, y que pues en base al deseo interior, a la intención de conocerse, como había visto, ya había comentado antes, de saber de dónde venía el dolor que lo conducía a esa adicción, de aprender, de buscar, ¿no?, información, de ser coherente también con lo que pensaba, con lo que sentía, ¿no?, de querer buscar esa coherencia, es de que él lo impulsó a través de este aprendizaje a dejar el alcohol. Y ya tiene mucho tiempo dejando la bebida, a pesar de que había tenido varios momentos en los cuales lo habían internado, había tenido problemas familiares e incluso su salud fue afectada, ¿no? Él perdió, no, dejó de caminar por un accidente, tuvo muchas consecuencias, pero después, con este proceso rígido de autoconocimiento, de intención, de buscar y encontrar sus valores, sus capacidades, ¿no?, de ser coherente, es que pudo descubrir que podía dejar el alcohol y además enseñar a otros a poder dejar el alcohol, porque él había descubierto una forma, un método, ¿no?, de acuerdo a su experiencia, que dio resultados y a corto plazo, ni siquiera a largo plazo, sino a corto plazo, que era la conexión con él mismo, ¿no? Para él, esa era la llave. Entonces, eso para mí fue muy admirable porque no requirió de terapias tradicionales, científicas, no sé, de largo plazo para dejar esto, sino que surgió en corto tiempo, y eso es porque logró conectar con el alma, logró conectar con su profundo ser de luz que tiene, ¿no? Ese es el objetivo. Cuando tú conectas desde adentro, pues generas transformación rapidísimo. Y he visto a mucha gente transformarse de la noche a la mañana, haciendo cosas muy, muy bonitas y encaminados, ¿no? El caso también de una amiga que era ingeniero, estaba muy metida en ingeniero civil, estaba muy metida en las carreteras, todo lo que es pues el trabajo de un ingeniero civil, ¿no?, como mujer. Y se enfermó y se sintió pues que no era su camino, a pesar que le pagaban bien. Tenía una hija que no podía cuidar por el exceso de trabajo, hasta que un día pues dijo, no, yo sé que gano bien, pero nadie me va a quitar el privilegio de poder cuidar en las fechas, en la edad más importante a mi hija, ¿no? Nadie me va a quitar esto que solo va a pasar rápido. Entonces dejó su trabajo y se enfocó a descubrir por dentro otras capacidades que tenía, y descubrió pues que le gustaba el arte, la creatividad, y comenzó a capacitarse, a aprender del arte, y ahora es una excelente pintora y viaja por todo el mundo vendiendo sus cuadros, y a su lado está su hijita. A su lado es hijita, ya debe tener ahora 12 años, pero sí, la vio crecer, compartió con ella, ¿no? Y a veces tenemos miedo a dar esos pasos. ¿Por qué? Porque pensamos que nos va a ir mal económicamente o que vamos a perder, pues, los contactos, cuando no es así, ¿no? Cuando muchas veces que uno conecta con su interior, con lo que realmente quiere hacer, todavía tiene y trae más abundancia a su vida. Uh-huh. Qué bonitas estas dos historias, ¿no? De estas personas que no se conformaron. Te cuento, Candy, que me acaba de venirme el recuerdo de cuando yo trabajaba en una entidad financiera muy importante en Perú. Y pues me pasaba casi lo mismo que esta ingeniera, que no quería salir de mi zona de confort. Ganaba muy bien, eh, sin embargo, el trabajo, no era feliz con el trabajo, ¿no? Y tuvieron que suceder una serie de eventos
que tal vez en otro episodio lo conversemos más a detalle de los mensajes que recibimos y de los atentos que tenemos que estar, ¿no? Y, y gracias a un error que cometí, pude salir de mi zona de confort. Claro que costó, ¿no? Yo creo que a esta ingeniera también el hecho de soltar el título, porque hay de por medio un título, un estatus, el dinero, ¿no? Lo que ella ganaba, pues no es tan fácil, porque yo lo he pasado. Sin embargo, la satisfacción posterior es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante, yo ahora lo estoy sintiendo y yo creo que con la experiencia que tú me cuentas de esta ingeniera, ella también lo está sintiendo, lo está viviendo, lo está experimentando. Y esto tal vez invitar, invitar a las personas si están viviendo una situación que que no se sienten satisfechos con lo que hacen, pues buscar más allá y mirar las señales, ¿no? Porque siempre hay señales. Como por ejemplo a mí, yo me despertaba como desanimada, ¿no? Desanimada y decía, otro día más, pero no soltaba, no soltaba. Entonces, para mí la señal fue, ok, comete un error y ya, suéltalo. Y para mí eso fue una señal, más que verlo como algo, claro que me chocó, porque me sacaron por ese error, pero luego comprendí, ¿no? Que detrás de ese error era una señal. Ese error que yo cometí era una señal, era mi espíritu que estaba diciendo, ya suelta, ese no es tu camino, suéltalo, porque no eres feliz haciendo eso, ¿no? Y claro, y luego, posterior a eso, pues vinieron otra serie de oportunidades que dice, oye, sí, ahora sí me estoy encaminando, ¿no? Entonces, invitar a las personas que si están haciendo algo que no les satisface, que no son felices, que miren las señales y que vayan buscando más allá, más allá. Y para esto, Candy, me gustaría que pudieras hacer tal vez alguna dinámica que pueda ayudar a las personas a poder conectarse con su interior, a que puedan dar como ese primer paso en esa búsqueda o ese encuentro, más que búsqueda es el encuentro, ¿verdad? Con su esencia y con ese propósito de por qué están aquí. ¿Nos podrías dar alguna dinámica, algo que podemos hacer en casa? Claro, claro que sí. Mira, yo siempre les digo, ¿no? A veces nos cuesta mirar adentro de nosotros. La clave está mirar dentro de nosotros, mirar nuestra oscuridad. Y a veces cuando no se puede, podemos conectar primero con esa parte del pasado que vive todavía dentro de nosotros, que es nuestro niño interno, nuestra esencia, ¿no? Que lo podemos ver como un niño, como alguien que está guardando por nosotros, ¿no? Y que de niño, de chiquito, pues cuando todavía la sociedad no había influenciado mucho en nosotros, podíamos jugar, podíamos experimentar así de chiquitos. Entonces yo les digo, ¿no? Cierra tus ojos, concéntrate en ese niño interno y fíjate a qué le gustaba jugar, a qué le gustaba, cómo le gustaba disfrutar ese niño chiquito. Y cuando hago esto con las personas, no solamente llegan a la etapa de la infancia, sino llegan inclusive cuando comienzan a dar los primeros pasos, ¿no? Llegan a recordar esa etapa de su vida y sienten qué cosa es lo que querían tocar, explorar en ese momento, qué les llamaba la atención, ¿no? ¿Qué querían hacer? Allí está el secreto de tu propósito de vida para comenzar. Ahí puedes, ese es un tip como para descubrir qué es lo que realmente has venido a hacer y a cambiar, ¿no? A completar. Entonces es volver a ese niño. Cuando yo era pequeña, y esto para dar un tip, ¿no? De cómo conectar con tu propósito de vida. En mi caso, mi abuelo, por ejemplo, compraba esos periódicos. Me acuerdo que había un periódico que venía para niños y a mí me gustaba, yo no sabía leer en ese momento, pero me gustaba ver las imágenes, las letras, ¿no? Y me llamaba mucho la atención las noticias también. Entonces ya después descubrí pues que me gustaba todo esto de hablar, comunicar, enseñar, así como a ti,
Pero antes de eso yo, si bien es cierto, descubrí que me gustaba, pero también tenía miedo, era muy tímida. Entonces ahora comprendo que esa fue pues como una protección que cubría mi propósito de vida, por ejemplo, ¿no? Pero esa práctica que hemos hecho buscando tu niño interior, del niño pequeño que jugaba inocentemente, pues es el que tiene las claves para poder también descubrir tus propósitos, ¿no? Siempre digo, ¿no? Si tú quieres conocer, mirar tu interior, busca un lugar donde no haya gente. Y si es posible, nosotros a veces con las prácticas que hacemos dentro del camino Inca de Capañán, buscamos las cuevas, buscamos lugares cerrados, enterrarnos en la tierra, porque allí también es como entrar al útero, ¿no? Al útero de la madre tierra, al útero de tu madre, para reconocer y activar esa información. Entonces, todo esto que son como rituales, la mente lo obedece, la mente lo reconoce como real y simbólico. Por eso es que hay muchos casos de personas que se han activado, ¿no? Y han podido, pues, hablar de sus propias experiencias de despertar dentro de estas prácticas. Qué bonito. Amigos, así es que ya saben, volver, si quieren volver a sí mismos y poder encontrar ese propósito, ese para qué estamos aquí, desen un tiempo, ¿no? Tal vez unos 5 minutos, ¿verdad, Candy? Y, y mirar hacia adentro y recordar. Ahora que tú mencionabas, Candy, este recuerdo de tu infancia, también se me vino el recuerdo de mi infancia que me gustaba hablar mucho. Me gustaba hablar mucho y yo era la conciliadora. Desde muy niña, incluso en la escuela. En la escuela es muy gracioso porque yo hacía que se desbaraten las peleas. Como que, bueno, esto de las peleas en las escuelas creo que siempre se ha dado. Y yo a mí me llamaban la madrina. Saquen a la madrina, pues no les gustaba que yo esté ahí, ¿no? Porque yo agarraba y le decía, oye, ¿tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? Se enfrentaban las dos personas y ninguna de las dos querían pelear. Pero ¿qué pasa? Que estaban todos, pues, los chicos aglomerados insistiendo ahí para que estas dos personas peleen, ¿no? Entonces yo ya había desarmado algunas peleas en la escuela, entonces a mí como que, oye, está la madrina, saquen a la madrina, eso es hablando de la escuela. Y mirando más allá, sí, efectivamente, mucho me gustaba entender, ¿no? Entender el comportamiento humano, el pensamiento, las emociones, ¿no? Y es lo que de alguna u otra forma ahora estoy siendo ese intermediario entre ustedes, los Candy profesionales, ¿no? Y otros especialistas para que puedan hacer llegar ese mensaje a otras personas. Así es, Candy, te agradezco mucho esta intervención. Esperamos volver a tenerte en otro momento y, y que las personas comiencen a mirar más hacia adentro, a conectarse con ese niño interior, a comenzar a revisar, ¿no? Esas historias, esos recuerdos de qué es lo que hacían cuando eran pequeños, qué es lo que les gustaba. Y bueno, muchísimas gracias, Candicita. Espero volverte a tener en otra oportunidad. Y gracias también a la audiencia. Gracias Inesita, gracias y como palabras finales podría decir pues que a las personas que por más de que sientan, piensen que están desconectados de disfrutar, ¿no? A pesar de que tienen que sostener una familia, un hogar, recuerden en esos 15 o 10 minutos de reflexión consciente de que cada cosa que hacen hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorar y si otro no lo va a hacer, aunque ustedes quieran y no lo va a hacer, es importante que ustedes en esa reflexión lo reconozcan. Son los únicos que pueden valorarse a sí mismos. Gracias. Gracias a ti, Candy, y hasta otra oportunidad. Esto ha sido Exprésate y Conecta y no te olvides de suscribirte al canal y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo episodio y si tienen alguna
consultas sobre la misión de vida, propósito de vida, pueden escribirnos en los comentarios que nosotros vamos a estar respondiendo. Hasta otra oportunidad. Esto fue Exprésate y Conecta. Exprésate y conecta. Una producción de Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.